¿Cómo se hace para graduar esta percepción de la luz? Bueno, cada uno sus horas, cada uno su manera de entender. Hay gente que meditará media hora diaria, gente que dedicará una hora, gente que... Nosotros yo tengo la fortuna en Madrid de tener un grupo de estudio hace 17 años. Nos reunimos una vez al mes, cada 2 meses. Ahora estamos viendo el Cantar de los Cantares. Lo llevamos muchos años estudiando. Y es un auténtico placer. Hemos crecido juntos, cada uno de nosotros siente en este trabajo que hacemos que hay un fortalecimiento mutuo, ¿no? Una auténtica delicia. Y por supuesto me parece providencial y maravilloso que por fin esto que quería hacer Mana hace tanto tiempo, porque no es la primera vez que... La lástima es la de siempre, independientemente de que sea beneficiados. Nosotros no somos muchos en el grupo de Madrid, somos 14, 15 personas. Yo contento la teoría es que estas minorías lo que debe ser como pasará muchísimas otras enseñanzas. Esas teorías quizá tengamos después cada uno en su billete, cada uno a las vidas entre comillas, responsabilidad de decirlo o no. Pero si se masifica, no se deriva, creo. Esa es mi teoría respecto a lo que se llama sutil. Mira, en teoría lo voy a sintetizar con uno de los fragmentos de uno de mis cuentos, no sé de dónde está. Te lo voy a corroborar con una frase que entenderás enseguida. Lo barato se ofrece, lo valioso se busca. Se ofrece, se busca. Si tú quieres lo valioso tienes que buscarlo, no se te ofrece. Porque todo lo que se ofrece está en rebajas. Y todo lo que se busca está en realtas. ¿Y es porque te interesa? No, porque tienes que llegar a eso, tienes que llegar tú. Por interés propio, porque llevas un tiempo buscando. Lo mismo, y además eso se repetirá una y otra vez. O sea, la comprensión de algo es producto de muchas informaciones separadas, almacenadas en ti por los años y los meses, que de pronto se conjugan y te dicen, sí, bingo, he entendido eso. Pero tiene que haber ese trabajo previo. A ver, lo que buscas se te ofrece. Puedes encontrar. Yo creo que sí, seguro que se ahora. Sí, bueno, yo no estoy seguro. Por ejemplo, yo busqué durante mucho tiempo algo que sabía que estaba en la cama y no se me ofrecía. Es que hay cosas que pueden estar ahí que no me... Pero lo que tú buscas se te ofrece, se te da, es lo mismo. Pero es un lenguaje. ¿Quieres decirlo? Bueno, puede que se me... No, puede ser que se me ofreciera también entonces y que yo no lo viera. Es probable, ¿no? O sea, tú lo que estás diciendo que todo eso está todo el tiempo ahí a mano, seguramente. No, Pero, no digamos... digo eso de que esté todo el tiempo a mano. Creo que quiere Lo decir que tú buscas, que se explique ella. aunque no lo busques aunque lo estés buscando donde no lo creas buscar, se te ofrece, se te muestra, se te manifiesta. Eso. Es lo mismo al revés, lo que acabas de decir al revés. Bueno, eso es lo que yo veo. Para ella es así, pero lo que importa. Es como cuando tú estabas hablando ahora del fuego y del agua. Que de repente... Yo entiendo que es así, pero te diré una cosa todavía más sorprendente. Eso que tú acabas de decir es una de las grandes características del genio femenino, ¿no? La mujer tiene una percepción de esto y de muchas cosas, por supuesto, inmediata. Y el hombre procesa analíticamente. El hombre es mucho más racional que la mujer en ciertas cosas, ¿no? Quizá a la mujer le cueste expresarlo, pero por ejemplo en la mitología, en el mundo griego, la mujer, la pitonisa, era la que recibía la inspiración en las fuentes sulfurosas y demás, y prorrumpía en un discurso absolutamente críptico que el hierofante o el sacerdote hombre que estaba a su lado descifraba.
O sea, hacía compatible con el contexto social y comprensible, pero él no tenía conexión con lo superior, la conexión con lo superior lo tenía ella, pero ella a veces ni sabía lo que decía. Es muy interesante, en la Cábala también es así, la sabiduría, sin principio ni fin, no, en la Cábala es al revés, la sabiduría es el padre y el conocimiento es la madre. La sabiduría no tiene principio y fin y el conocimiento tiene principio y fin. Entonces la madre tiene que ver con lo que construye, con lo que articula este conocimiento que procede del padre. De la misma manera que en la gestación de una criatura, el padre aporta algo, pero la que construye es la madre, exactamente igual. Pero en el plano de la inspiración, en el mundo griego, era así, la mujer era la conexión con el universo superior, con el irracional, por decirlo de alguna manera, y el hombre, el sacerdote era el que ponía los puntos sobre las íes, no descartando nada, y además con una atención asombrosa. Siempre me maravilló eso a mí, y además no puedo ir más allá de cómo no sea, experiencia que también registré en un ensayo sobre el amor, una cosa sorprendente del mundo griego, y es que todas las deidades protectoras de los vivientes son mujeres. Las náyades protegen las fuentes de agua dulce, las ondinas protegen los mares y las aguas saladas, las amadríades protegen los árboles. Increíble. Todas son ellas y plural. ¿Por qué la conciencia femenina es una conciencia plural? ¿Y por qué la protección de la vida debe ser femenina? Es una sabiduría. Y las 9 musas, no hay ni un muso, 9 musas, escucha, es absolutamente extraordinario, como responsabilidad para lo femenino, ¿no? Y al mismo tiempo este misterio de la pluralidad, que yo creo que lo redescubre una de las discípulas de Freud en los años 30 en Londres, Melanie Klein, que dice, cuando una mujer tiene una niña, pecho le está dando de mamar, y también un niño, demuestra que entre mujer y mujer no hay un foso, tampoco lo hay entre el hombre y la mujer, pero en cambio ningún hombre da de mamar a ningún otro hombre, en el sentido materno, o sea que la mujer tiene una continuidad con la vida y una continuidad con el género superior a la del hombre. Y entonces el hombre que tiene, el hombre tiene la marca diferencial. Lingam en sánscrito quiere decir eso, marca diferencial. El hombre diferencia y la mujer asemeja. En la idea esa de que la mujer podía ser más intuitiva y necesitaba un hombre para reinterpretarse. No, es que la necesitas, estaba organizado así. No, estaba organizado así, pero que si tú coges a una mujer y tienes el conocimiento del hombre en posición intelectual o lo que sea. Pero tú estás hablando, yo hablo de Grecia hace 4.000 años. No hablo de ahora. Ahora, por supuesto, no hay nada que nosotros podamos comparar al mundo antiguo. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años de civilización y además estamos viendo una revolución tecnológica por la cual el hombre se vuelve más pasivo, la mujer más activa, no hay ninguna, pero todo lo que fue queda cristalizado como mitos y como constantes que te permiten entender ciertas, por ejemplo, para los hermetistas occidentales, para los alquimistas y cabalistas medievales occidentales, la mujer, el hombre es eléctrico y la mujer magnética. Perdón, hay electromagnetismo, tú sabes que el fenómeno... Entonces, si el hombre es eléctrico y la mujer es magnética, tú sabes lo que es el magneto. El magneto es lo que da destino a la electricidad. O sea, un hombre sin magneto no va a ningún lado. Pero la mujer, si no recibe esa electricidad, tampoco habla, tampoco dice nada. Me parece de una profundidad extraordinaria. Pero eso no es un juicio moral sobre cuál de los dos roles es mejor. No digo eso, no digo eso. No pretendo decir eso, pero hay otro proceso que se aquella en un ser solo, individual, sin el magneto ni todo eso, ya te dabas a ti mismo que se da. Absolutamente, eso es posible. La parte masculina. Absolutamente, eso también es posible. Por supuesto, esa es la aspiración de todos. No solamente esa es la aspiración de todos, ese es el camino al que conduce la evolución biológica. Por eso las mujeres a medida que envejecen les sale bigote.
Y por eso a medida que los hombres envejecemos nos crecen los pechos y tenemos tendencia a acumular grasa. O sea, el hombre comienza como yang y se va volviendo yin. La mujer comienza como yin y se va volviendo como yang. La biología es el camino, absolutamente. Si a eso lo acompaña una estructuración consciente, por eso el árbol de la vida en la cábala es masculino y femenino y está... Por eso el maestro me dijo, oye, si no estás casado, o sea, si no tienes una relación física, porque a esa edad, yo lo fui a ver a los 28 años, si hubiera tenido 40, 50 quizás me hubiera dicho otra cosa, pero a esa edad es que efectivamente yo tenía mis neuronas tomando cerveza en el pene, como dice. Absolutamente, a pesar de que tenía una pareja, me costaba mucho pensar. Y en hebreo había un dicho maravilloso que dice, cuando el pito se para, el cerebro baja el culo. Claro, Asherazai no met, cuando el pito se para, el bataja. Cuando el pito se para, el cerebro baja el culo. O sea, que uno piensa batalla. Y de los hombres se dice. En cambio, las mujeres dicen de las mujeres, y esto viene de la época de la Biblia, Min ze neshama, el sexo es el alma. Para la mujer, el sexo es el alma, es una cosa profundísima. Por eso es una puerta, pero escucha, eso lo descubrió Jung en los años 20, cuando la teoría de la Abraxa, que dice que el sexo de la mujer, ¿hacia dónde mira? Hacia arriba. El sexo del hombre, ¿hacia dónde mira? Hacia abajo. Por lo tanto, el sexo de la mujer es espiritual, la espiritualidad del hombre es sexual. Esta es la teoría junguiana, muy interesante. Para la mujer la sexualidad es absolutamente espiritual. Para el hombre la espiritualidad es sexual, en el sentido que es una espiritualidad, sexo viene de sectum, que es seccional, es analítica, externa, en el mundo externo. Al hombre le cuesta muchísimo entrar y a la mujer le cuesta mucho salir. O sea, al hombre le cuesta entender la parte femenina, a la mujer le cuesta entender. Pero biológicamente la vida te va llevando por una cuestión meramente hormonal también, ¿no? Porque originalmente en realidad no somos dos y no somos uno, que es lo que dice el mito platónico, lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Cabalistas? Ay, sí, sí, hay una francesa que yo conocí, extraordinaria. La interpretación cabalística de la Biblia. No, porque cuando tú, lo que dice ella, cuando entras al campo del conocimiento, ahí no hay masculino ni femenino. Cuando una persona hace yoga, los dos tienen Ida y Pingala y Sushumna, ¿no? O sea, los tres tienen los tres ejes de yoga, ¿no? Está más allá. Pero en el plano de las apariencias siguen latiendo estas tendencias que son las tendencias biológicas. Pero yo conozco varias cabalistas mujeres, hay dos en Francia absolutamente geniales, una se llama Annick de Susanel y se consiguen libros de ella aquí, por ejemplo, El árbol de la vida y el esquema corporal, editado por Kieren. ¿El árbol de la vida ahí? El esquema corporal. Háblanos un poco de la corporal. Bueno, no puedo, si me perdonan, no puedo salirme del programa que tenemos que ver, porque si no, no vamos a ver todo lo que yo he preparado y además me iría por las ramas. Porque el árbol, nosotros estamos viendo ahora las semillas, todo lo que vemos es las semillas que después se agrupan en la forma del árbol. Si yo muestro el árbol ahora, no podemos saber de dónde viene. ¿Me explico? Pido disculpas, pero yo pienso que podemos hacerlo, pienso que habrá quórum como para que haya 4 o 5 personas más y yo pueda volver, quizás antes del verano, hacer un seminario de cábala. Me encantaría. ¿De qué editorial es este libro que acabas de ¿Quién? ¿Nos podría recomendar algún libro? Bueno, yo diré que... Sí, cábala y psicología, que es muy bueno también. Sí. Pero ese ya es muy elevado y muy abstracto, ¿no? Hay libros de Mario que habíamos dicho a la casa del libro que trajese. Y yo he estado por ahí y no los había recibido. Pero Mario tiene mucho publicado, entonces No sé. que él diga, Pero que él nos diga cuál de ellos, yo sé que no tiene publicado, pero cuál de ellos, por cuál de ellos vamos a empezar. hay un bonito que es El dador alegre, yo tengo unos cuantos de la idea. Voy a traerlos para que los veáis. Las que estamos aquí estamos interesadas, luego podemos ver. Y este es de Kairos, este se puede conseguir aquí. Sí, va en la casa de libros. O sea, si nosotros hacemos un seminario, por ejemplo,
El próximo yo propongo que sea, tanto como dices tú, sobre el árbol de la vida, sobre el significado, formas y armonía del árbol de la vida, o bien sobre los 22 senderos, sobre las 22 letras, ¿no? Que no podríamos ver en un fin de semana. Tendríamos que ver en 2 días. Tampoco lo veríamos en 2 días. 2 cursos, primero y segundo. Es que son 22 letras y cada letra te llevaría, o sea, en un día podríamos ver máximo 4 letras, porque si no te haces un cacao mental, hay 22. Pero pienso que sobre el árbol de la vida sí podemos hacerlo, un poco la estructura del árbol, hay imágenes comprensibles, entonces veríamos directamente eso. Y además es más seductor, si tú dices sobre el árbol de la vida, de que más o menos la gente sabe algo, podría ser interesante. Mario, ¿por qué se Pero canta? piensa que esto es como el yoga, digamos. O sea, ¿tú crees que alguien en un mes puede aprender yoga? O cuando viene alguien y dice, oye, practica, ten paciencia, y bueno, es igual. Te quería decir que por qué cantamos tan poco si el que canta es mal español. Sí. Tampoco, si después no cantamos también, sabiendo que está bien. ¿Cómo veo? Porque resista un poco, sabiendo Lo que necesita también. Sí. Porque tenemos poco más que pasión. Bueno, yo sé que yo no canto porque canto fatal, es una desgracia. A veces es mejor cantar. Pero Se va escucho, mejorando, ¿eh? sí, yo creo que sí, yo escucho mucha música, estudié un año de flauta y toco un poco la flauta, pero yo trabajo mucho para sentirme bien y para irradiar ese bien en la medida de lo posible a mi alrededor, porque claro, no todos podemos corregir rápidamente el karma, pero todos tenemos que corregir nuestro karma permanentemente. Esa es la gran lección del mundo de la India al mundo, ¿no? O sea, que el karma es la suma de tus actos, ideas, pensamientos. Tú puedes generar karma bueno o generar karma malo. Y no hay que perder la ocasión de generar karma bueno, porque vuelve, en ese acto mismo vuelve ese bien a ti, no por el otro, a ti vuelve permanentemente. Pues yo quiero decir por mi experiencia que la única cosa que realmente me hace conectar con algo diferente de lo material y que me olvido de todo es cuando canto. No pienso nada, no, estoy como, ¿sabes? Y sobre todo cuando canto kirtans o canto algo que no me hace sentir asociaciones emocionales, ¿no? Porque a veces puedes cantar, pero... ¿Cuando cantas qué? Kirtans, mantras, Claro. o salmos espirituales. Sí. Yo es que no estoy fuera de mi realidad normal, porque cuando canto así no pienso en nada, estoy como distinta. Se llama salida del tiempo. Sí, y A mí así eso me es. pasa siempre. Pero bueno, en este momento, por ejemplo, yo creo que estamos en un punto en el cual hay que devolver a Occidente las llaves de su propio tesoro. ¿Por qué? Y porque mucho más fácil que tú entiendas lo que viene de tu tradición que lo que viene de... Y más aún, cuando más sabes de tu tradición, más entiendes la otra. No hay contradicción, ¿no? Goethe tiene una frase maravillosa en el Fausto que yo comparo con esto que estoy diciendo, que dice, posee lo que has heredado. Porque si tú no posees lo que has heredado, no es tuyo, tienes que ir a reclamarlo. Golpea y se te abrirá, como decía. Pero bueno, a mí, ¿sabe lo que me interesa en estos pequeños grupos de estudio que yo tengo? No los que ya están en marcha, que de alguna manera gente que trabaja, ¿no? Sino en este, que es una introducción, es suscitar y provocar entusiasmo. Entusiasmo significa endoteosiasmos, tener a Dios adentro. Qué cosas, por favor. Cada palabra es... Entonces, endo como endovenosa, ¿no? Endo hacia adentro, endo, teos, siasmos, tener a Dios dentro del momento. Entonces, si provocas un poco de entusiasmo y la gente dice, caray, aquí hay algo, se compromete. Pero si les deja frío, no se compromete. Compromete que si dice, bueno, a mí me interesa esto, yo me comprometeré. Piensa que hay gente
viene pues de muy lejos de Madrid a las clases. Hay una persona que viene de Málaga, vienen dos personas de Valencia, porque yo todavía no voy a Valencia, o no sé de ocasión que fuese, ¿no? Entonces, realmente la gente comprometida es gente que se ha entusiasmado, primero porque, y además ha llegado a ese punto porque lleva tiempo indagando sobre ellos, ¿no? Como si le llueve si tú llueves sobre un balde o sobre un contenido, un vaso al revés, el agua sale, ¿no? Tiene que estar abierta la persona para que el agua fecunde y entre. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Seguimos. Es muy difícil saberlo, pero digamos que alrededor del siglo XIII antes de Jesús, 1200, que es la época cuando vive Moisés, Moisés que sale de Egipto, peregrina de un éxodo por el desierto 40 años, ya están sentadas las bases de lo que se llama el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Las leyes dietéticas, la ley de conducta, las genealogías, libros históricos, ¿no? Pero siempre hubo dos corrientes, siempre, desde el comienzo, que son la corriente escrita y la corriente oral. La cábala es la corriente oral. Por ejemplo, hasta que yo no tuve un maestro de cábala vivo, hasta que no presencié una clase viva, no entendí nada. Porque yo había leído durante 3 años todo, había leído en inglés, en francés, en italiano, y había estudiado griego para poder entender los evangelios, había empezado a estudiar a los 26 años hebreo. Tuve un maestro de cábala en Nueva York, cuando tenía 22, 23 años, pero primero sabía muy poco inglés, mi inglés era mediocre y no sabía nada de hebreo, así que las clases a las que asistí solo me conmovieron por él, porque era una persona absolutamente iluminada, todos los sábados tenía la casa abierta, hacía lo que se llama el Shabbat, y venían los negros, los puertorriqueños, todos los pobres del barrio venían a comer a su mesa. Pero él vivía del social welfare, de la seguridad social, porque era un absoluto genio que se hacía pasar por loco para no trabajar y poder estudiar. Tenía 3 hijos, un ángel, una persona maravillosa, y toda la casa se llama Lionel Cipri. Y yo en mi libro de Camila Mayor le puse Safrán, ¿no? Que también es un apellido hebreo que significa bibliotecario. Safrán significa bibliotecario. Y entonces en la casa de Lionel aprendí muchísimas cosas, pero de costado, porque no entendía bien inglés y por supuesto no sabía nada de hebreo. Pero a los 26, 27 años, cuando decidí que quería hacerlo, empecé a estudiar hebreo, y durante 3 años estudié concienzudamente. Y ya estando en Jerusalén, en la universidad y estudiando, empecé a profundizar muchas horas en el tema de la cábala, pero no entendía nada. Y cuando tuve un maestro vivo que llevaba trabajando en ello mucho tiempo, eso es como me pasó como cuando tú ves que cae el agua sobre un musgo seco y se hidrata y se reverdece enseguida. Eso es lo que me pasó a mí. Todo lo que sabía afloró vivo. Sí. Por eso, ¿por qué llegué a esta conclusión? ¿Por qué estamos hablando de ello? Porque Madre me pregunta ¿cuándo empieza esto? Supongamos que empieza en el siglo XIII, porque además una de las cosas que también podemos hacer en el próximo seminario es los orígenes egipcios de la cábala. Se origina en Egipto, Moisés fue un iniciado egipcio, y veríamos la cábala del siglo de oro en España, porque aquí fue muy importante en la zona de León y Soria y Toledo, la cábala del año 1200, y la última clase sería la cábala y ciencia moderna. Entonces este es un eventual seminario que yo hubiera querido hacer en lugar de este, pero encontré este y tampoco me parece mal, ¿no? Los orígenes de la cábala medieval y la cábala moderna. Entonces Moisés viene con mezclados. Absolutamente. Lo hebreo anterior a él es la tradición de Abraham, o sea, Abraham, el patriarca, etc. Los hebreos estuvieron 400 años en él. 400 años, que no es poco el pago, hasta que se produce según el éxodo de la liberación. Pero como él fue un príncipe egipcio, según la tradición, sabemos que es así porque San Pablo dice que Moisés fue iniciado en todos los secretos de los egipcios, lo dice San Pablo en los evangelios. Entonces hace una mezcla
y codifica, pero esa codificación tiene dos vertientes, una escrita y otra oral, hasta el día de hoy. Por eso hasta que yo no encontré un maestro oral, lo escrito no me decía nada, me faltaba la otra parte. ¿Cuándo se inicia lo escrito? Te estoy diciendo, en el año 1300, en el siglo XIII antes de... Claro, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza que lo haga tiene los 10 mandamientos y tiene más cosas. Pero cualquier cosa que se transmite de la cuenta con los amigos, cada uno con la cuenta de ellos. Todas las variaciones están contempladas. La única libertad que tenemos genéticamente es la libertad de la variación. O sea, tú tienes dos brazos como tu mamá, tienes lengua, oído como tu abuelo, como tu tatarabuelo. O sea, hay algo que no ha variado, que es la estructura, pero tú no eres igual a los otros. ¿Me explico? Justamente por eso lo clónico es repugnante. No puede haber dos seres, no hay ningún cristal de nieve igual a otro. Ni habría, en la hipotética suposición de que lo clónico funcionara, porque los vemos en los dos gemelos univitelinos, ¿no? Cada uno nace, pero los dos destinos son diferentes. Absolutamente, aunque tengan puntos en común, totalmente diferentes. Ya que lo que rige el mundo de Maya, el mundo de la dualidad, es siempre la variación y lo múltiple. El mundo de la unidad está en lo invisible. Todo lo visible es diferencial siempre. Por tanto, todas estas variaciones están contempladas. Por ejemplo, tú, si estudias Cábala, harás un descubrimiento tuyo, que nadie antes que tú lo vio, pero que todos empezarán a verlo a partir de que lo vieran tú. ¿Me explico? Es posible. Y esa es la diferencia básica entre la tradición hebrea, por decirlo de alguna manera, y la tradición cristiana, que se supone que todo lo que aconteció, ya aconteció. Jesús vino, no va a venir nadie más. ¿Me explico? Es una interpretación. Me refiero a la iglesia externa. La iglesia por dentro tiene otra visión de la realidad, dice que realmente todos tenemos que devenir Cristo, debemos llegar a eso. Pero eso es otro cantar. Pero por fuera, con respecto a su propio texto, la iglesia no te deja tocar nada. Pero en la tradición hebrea tú puedes estudiar, cambiar, interpretar. No, cambiar. No puedes cambiar porque las 22 letras son 22 letras, pero puedes hacer tus combinaciones y tus interpretaciones. Eso no te aleja ni te convierte en un hereje. Pero tú no puedes en la tradición cristiana decir el Evangelio quiso decir esto si no tienes detrás de ti el nihilo obstat y todo eso. La iglesia te corta la cabeza, como ha pasado siempre. Es una desgracia para ella misma. Los judíos que están esperando a Jesús. No están esperando. Los judíos tienen una visión del Mesías que es social. O sea, no es un individuo, es un estado. Un grupo de los judíos que fue a constituir el cristianismo sí tomaron a ese que vino, pero para la tradición hebrea el Mesías es la era mesiánica, no es un personaje determinado, ¿me explico? Sí, muchos. Pero bueno, escucha, para entenderlo bien, ¿qué representarían esos judíos religiosos? Lo que el brahmanismo, los brahmanes son súper estrictos con lo que comen, con lo que recitan, con lo que meditan. Exactamente así es la rama religiosa de los judíos, pero después hay más o menos religiosos y no todos saben Cábala. O sea, vosotros habéis visto hoy en 3 horas lo que gente que habla hebreo desde el nacimiento a lo mejor no verá nunca. ¿Me explico? Y eso marca una gran diferencia. Pero también en el mundo cristiano hay gente que va a la iglesia toda su vida y nunca recibe un gramo de gracia de lo que es la tradición. Y gente que va por primera vez y ve y se da cuenta de que ahí hay un tesoro, ¿no? Por eso hay que ser muy cauto y no juzgar ni prejuzgar a los pueblos ni a las culturas por lo que se nos ha dicho de ellas, por lo que se supone que son. No sabemos, hay que juzgar individuo por individuo, ¿no? Paula quería hablar. Sí, dime, Paula. E falo em quê? Percebe o que eu falo? Fala. ¿Le entiendes? Sí, fala. I'm speaking English. No, habla portugués. Habla. Eu não gostei muito da resposta que me deu sobre o 666. A minha pergunta? Sim. Você deu uma resposta. Mas eu não fiquei muito contente. Porque antes I asked you a question about 666. Sí. And I'm not very happy with the answer because I think it's a little bit superficial. No, yo la respuesta que te di es la respuesta que dicen los historiadores. Sí, yes, but we may see it in another way.
Ah, bueno, dilo. 6 is the number you said it was for the man, for the person in the outside. Sí, And so 6, 3 times. sí. 3 is the again. Habla portugués y tú Tá bem, sabes. eu acho que o 636 tem a ver com o exterior da pessoa e o falar. Como as notícias que nós recebemos como um chuveiro, palavras e palavras e palavras, e que não vão ao interior da pessoa. E, portanto, eu acho que podia ser uma leitura para ver como o homem no exterior e nos anúncios e na propaganda que a gente recebe. Esa es una interpretación tuya posible, sí, sí. Pero tú me preguntaste qué es el 666 en la Biblia. En primer lugar, es no 666, sino 666. O sea, tú puedes leer 16 como 1 y 6, pero normalmente en la Cábala 16 ya es una palabra. Entonces no tienes que leer un número separado del otro, lees ese número. Entonces el 666 en la Biblia, que en el Apocalipsis es 666, se refiere a la bestia. Pero la bestia ciertamente representa la materia. Representa los peores aspectos de la materia. ¿Por qué? Porque para los cristianos primitivos que escribieron ese libro y que codificaron el Apocalipsis, la bestialidad estaba representada por un emperador romano que los perseguía, cuyo nombre en griego, porque está escrito en griego, valía 666. Como no estaban perseguidos y no podían decir Diocleciano, lo que sea, decían 666, se entendía. De la misma manera que decían el pez por Jesús, Ictus, Jesús, Christus, Deus, Soter, en griego, Hijo de Dios Salvador, Jesús, Cristo, Dios, Hijo de Dios, eso significa Ictus, que quiere decir pez en griego. Entonces, para que no se supiera, se hacían dibujos del pez. Era también una cábala secreta, ¿me explico? Porque las condiciones en las que se vivía entonces, la primera siglo del cristianismo era de persecución. Pero no hay que mezclar el 6 del que hablo yo con ese 666, porque el 6 del que yo hablo es que el sexto día de la semana, según el Génesis, ha sido creado el ser humano. El ser humano se considera biológicamente como hecho de cabeza, brazos, piernas y genitalidad. Pero su alma, el soplo, la doble hei, vale 5, es la letra que viene antes. ¿Está bien? Pero también es cierto según el Génesis, porque Dios le sopló al hombre, mira, este es el Padre, este es el Padre, este es el Espíritu Santo. Entonces el Padre sopla el Espíritu en el Hijo. Padre, Espíritu Santo, Hijo. El Hijo, como el hombre no tiene ojos en la espalda, mira, busca el Espíritu por delante. Pero esta vale 5, esta vale 5 y esta vale 10. Entonces, en realidad, 10 se abre en 2. O sea, en el mundo visible hay inhalación y exhalación. La manera en que el Espíritu se manifiesta es yin y yang, pero en realidad es uno. Entonces el hombre empieza a buscar, camina en esta dirección y se da cuenta que le falta una mitad, que está aquí, que está antes de que él apareciese en el mundo. Y tiene que encontrar primero la otra mitad del Espíritu. Esto es todo el pranayama. Y cuando encuentra la doble hei, tiene 5 más 5 igual 10. Encuentra al Padre en un punto, en cualquier punto del universo. Bonito, ¿no? Pero tiene que retroceder. O sea, tiene que emplear el método retrógrado. ¿Retroceder qué? Si yo digo, puedes retroceder a tu infancia solo entrando dentro de ti. Tiene que entrar dentro de sí. Ese es el retroceso. Ese es el método retrógrado. Pero, fijaos qué interesante. Este vale 10, este vale 5, este vale 6. Pero 5 y 10 es 15. Y el 6, por lo tanto, el Padre y la Madre, que es el Espíritu, dijimos que el Espíritu es ella, engendran al Hijo y le dejan en herencia la mitad del tesoro, la hei, 5. O sea, le dejan medio aliento hacia afuera, falta medio que tiene que encontrar. Entonces, ¿dónde lo encontrará? Delante solo encontrará, tiene que buscar a este. Cuando suma este más este, tiene 10, y 10 es la iota, encuentra al Padre. Si encuentra la clave de su respiración, encuentra a Atman, ¿no? Es eso, es igual. ¿Qué tal? Y una pregunta. Bellísimo, ¿no? Esto sí que es deslumbrante.
Por lo tanto, no es yo baje, esto es una cosa infantil, para aterrar a las masas. Es la transmisión de algo absolutamente extraordinario que también adopta esa forma infantil, pero, como dice San Pablo, cuando yo era niño bebía leche, ahora que soy mayor no bebo leche. O sea, cuando era niño vivía cosas de niño, ahora busco cosas adultas, cosas que tienen que ver con mi conocimiento. Sí. Y los 22 arcanos mayores. Claro, absolutamente. Claro, los 22 arcanos registran operaciones paralelas a las 22 letras del alfabeto hebreo. Pero el nexo entre la cábala y el tarot es una incógnita. No sabemos, no hay nadie que haya escrito la conexión entre los 22 arcanos y las 22 letras. Fuera de mencionar qué letra va a qué arcano. No hay. Pero hay conexiones, evidentemente, forma parte todo de la tradición esotérica occidental, ¿no? Con la diferencia, y perdona la inmodestia, como representante un poco de esto, que aquí tú puedes hacer tus pinitos, aquí puedes crear y puedes trabajar y puedes cultivar tu alma como un huerto. Pero en el tarot, muy difícil ir más allá de las imágenes. ¿Dónde está el emperador? ¿Dónde está la pitonisa? ¿Dónde están esas figuras de las que habla el tarot que pertenecen? Eran símbolos, ¿no? Sí, pero tú aquí, digamos, tú sabes que tú tienes tu respiración, sabes cuál es tu columna vertebral, sabes cuál, o sea, esto... En la Carta del Mundo, por ejemplo, del tarot, que te habla de los tetramorfos, y todas las culturas están rodeadas al lado del Padre, y es la Carta del Mundo. Sí, está bien, pero quiero decirte, siempre está fuera de ti. Pero aquí tú tienes la sangre, la respiración, el hueso, o sea, aquí estás descubriendo tu propio cuerpo. ¿Me explico? Y tu cuerpo es lo primero que tienes a mano. O sea, tienes un campo de trabajo a constatar permanentemente por lo que pasa con este conocimiento en relación a lo que te ocurre físicamente, como en el yoga. O sea, tú practicas y ves que mejoras. Y mejoras y practicas y mejoras, es exactamente igual. Sin tener que recurrir a cosas. También puedes recurrir a cosas. Más aún, cuando más entras en esto, más lúcida se vuelve la realidad. Porque lo primero que hay que purificar o mejorar es el propio instrumento. Y el propio instrumento es lo que León llamó el vehículo, o sea, uno mismo, ¿no? Con ello quiero decir que yo, por ejemplo, yo siempre estuve desde muy joven interesado, por supuesto, en la Biblia, en los grandes textos sagrados de la humanidad, pero tenía un interés muy prematuro por el budismo. Y sigo pensando realmente que Buda es probablemente uno de los grandes maestros de la humanidad, como dice Octavio Paz, porque renunció a ser Dios. Parece realmente una definición extraordinaria, ¿no? La vida del médico. Sí. Bueno, pero de pronto me di cuenta, después de estudiar filosofía china, budismo y, en fin, hinduismo, todo lo que era el Oriente, que yo no sabía nada de mi propia cultura. O sea, que yo estaba viviendo en un lugar y que no podía leer los símbolos de mi cultura. Cuando me ocurrió eso que te digo, en Jerusalén, que vi la célula y vi el alfabeto pasando al griego, del griego el Espíritu Santo convirtiéndose en masculino, cuando vi todo eso en una semana, que fue una semana sobre la que algún día tendría que escribir un pequeño librito, porque me produjo fiebre, tuve muchas cosas raras, biológicamente hablando, ¿no? Me di cuenta que la caridad bien entendida empieza por casa, y que cuanto yo más entendía mi propia cultura, en primer lugar, poseía lo que había heredado, y en segundo lugar, no era un peso muerto sobre mí. O sea, tú solo puedes liberarte de lo que conoces, no puedes maldecir el Padre si no sabes lo que es. No puedes maldecir el cristianismo si no sabes cuál es su sucesor, si no sabes discernir lo que debe comerse y lo que no debe comerse. El mismo San Pablo dice una frase maravillosa, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero al final de la responsabilidad que tiene sobre el mundo la Iglesia, tan mal empleada la o sea, realmente son culpables, tienen una responsabilidad en todo esto enorme, porque han hecho todo lo contrario a... Bueno, yo como judío te puedo decir que en relación a nosotros ha sido espantoso. Tanto que cuando el Papa fue ahora, que fue y pidió perdón, que es el primer Papa que lo hace, ¿sabe lo que dijeron los rabinos? Que lo recibieron, hubo 3 o 4 protestas, pero lo recibieron con un amor y con un respeto total. Dijo, demasiado tarde y demasiado poco. Claro. O sea, demasiado tarde llega la disculpa y demasiado poco la disculpa.
y eso lo podemos ver en la iglesia, lo que hicieron los quemadores de libros en la conquista de América, que no eran los conquistadores, que eran los monjes. Y en general, ahora, sí, pero no, como me dijo a mí Salvador Freixeiro, ¿sabéis quién es uno de los gallego universal? Me decía, que ex jesuita, me decía, me cuesta mucho creer en los últimos 5 minutos de piedad de la iglesia. Y él era un hombre de la iglesia. Decía, yo tengo que juzgar los 2000 años lo que pasó en esos 2000, y hasta que la iglesia nos diga, nosotros nos equivocamos en esto, en esto y en esto, y hay verdad aquí, allá y allá. Sí, pero fíjate, aún pidiendo perdón no han cambiado nada. Sigue. Bueno, porque yo pienso que hay un lastre. Ten en cuenta que la iglesia especula sobre dos cosas. El lugar a donde vas después de muerto. O sea, ¿por qué se hundió el comunismo después de 70 años? Porque los muertos que mató no tienen destino. No tienen destino, no van a estar en ningún lado, pero la iglesia te dice a ti, este va al infierno, este va para distribuye el más allá. Entonces la gente está acojonada con el temor a la muerte y luego te vende esta cosa de que el sufrimiento, lo que han sufrido por ti, y hay un atenazamiento que no tiene que ver con eso en general. Pero después dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia, hay seres absolutamente maravillosos y angélicos, hombres y mujeres que están actuando en todos los rincones, pero que son, como los que estamos aquí, una cantidad exigua. ¿Por qué? Porque y siempre es una cantidad exigua. Sí, porque el mérito de los misioneros y de las misioneras... Bueno, eso en los discípulos, yo no me refiero a eso, el mérito de los curas de barrio, en fin, de mil cosas, de Taizé. Hay mil motivos para los cuales sentirse orgulloso de nuestra herencia y de la gente que trabaja en esa dimensión. Pero una cosa está clara, y eso dicen los hindúes: lo que está aquí está en todas partes, lo que no está aquí no está en ninguna parte. O sea, los tesoros que tiene la tradición espiritual occidental están en otros lados también. Y si tú no reconoces que están en otros lados, los tuyos pierden validez. Y eso es algo que este momento histórico que vivimos debe asumir definitivamente. Cada tradición debe asumir que la otra parte tiene una zona de verdad y algo que enseñar. Y solo así se podrá acceder a la tolerancia, se podrán ver... Claro. Perdona, es que un ser espiritual es igual en todos los países. Tal cual. Es lo mismo. Pero bueno, la reacción fíjate, la reacción de Beatriz es muy frecuente. Yo cuando doy muchas clases digo, pero claro, a mí la iglesia me ha estado ocultando cosas. Pero todo el mundo, no solamente me ha estado ocultando, sino me ha estado vendiendo algo que es barato al lado de esto que podía haberme dado, que es una buena... Y entonces yo le digo, olvídate de eso. Olvida, perdona. Ahora que tú has encontrado algo, ve a la iglesia, participa en una misa si quieres o no, y comunica lo que has aprendido. Porque no hay que agravar al enfermo, hay que curar al enfermo. ¿Y para ti no hay en este momento un cambio de gente que tiene más interés por esto? ¿Me lo preguntas? Sí, te pregunto. Si notas en este momento un cambio hacia esas inquietudes y hacia que la gente pueda... Depende, como si miro la televisión me parece espantoso. Si miro la política me parece espantoso. Si miro a la gente en la calle me parece maravilloso. De tu experiencia. No, mi experiencia es que yo no te puedo hablar de mi experiencia. No, hablo que si tú notas que la gente tiene más inquietudes, más intereses, y que hay más acceso a esos conocimientos. Tal vez, pero mi experiencia, y gracias a gente como... Perdón, déjame responder un poco. Mi experiencia, como dijo un famoso deportista argentino, la experiencia es el peine para el calvo. No sirve de nada la experiencia, ¿no? En un sentido. Yo no soy modelo de nada. En primer lugar, no publicito mis cursos. Yo no soy una persona que se venda, que se ofrezca. La gente llega a mí por el boca a boca. Trabajo muy modestamente, a pequeñísima escala, persona a persona. No tengo ninguna pretensión ni de que me llamen maestro, ni de que me quieran más que a sus padres o a sus amigos. Y Beatriz y Madre me conocen hace muchos años y saben que tienen una relación fraterna conmigo, que son las relaciones que yo quiero tener. Por lo tanto, no soy modelo de nada. Yo no me distingo de ti más que porque empecé a estudiar antes. Esto, no hay ninguna distinción. Luego, lo que yo observo es que sí existe, pero
que la posibilidad de llegar a esos necesitados de conocimiento todavía no ha encontrado sus caminos, pero difícilmente los encontraría a través de la publicidad. Por eso yo no publicito a ninguno de mis seminarios. No pasa el tiempo rápido. Seguimos un poquito. Mario, esa es la pregunta. La confesión dentro del cristianismo, ¿dónde surge? La confesión yo creo que es una de las grandes creaciones de la Iglesia. Originalmente yo creo que es greco-ortodoxa y cristiana en esencia, pero no es nada de lo que es ahora. O sea, de ninguna manera era que tú no veías al otro con el que hablaba y de ninguna manera tenías que repetir como un loro alto. Pero Era eso un se diálogo. puede producir por el deseo que tuvo siempre la Iglesia a nivel político-social de manipular, quiero decir, de obtener el poder. Históricamente de tener una rey. No, Ya, digamos pero- que en realidad la iglesia pronto perdió la tradición apostólica del diálogo. Por ejemplo, cuando hablamos de la Filocalia, de esos primeros siglos, de los padres del desierto, entre el año 200 y el año 500, la gente entra y sale de la vida espiritual, venden cestos, hacen sandalias para vivir, estudian, se van a Alejandría, vuelven. Es muy fluida. Hay muchos evangelios, no solo hay 4, que circulan. Y circula como una filosofía el cristianismo que además implica la totalidad de tu vida. Pero lentamente la iglesia se va organizando y ritualiza. Y en esa ritualización lo que te venden es un producto para el ojo, pero lo que te ocultan es algo que tiene que ver con la vida. Porque el ritual es básicamente para el ojo, y lo que falla en la iglesia es el oído, o sea, el diálogo. Entonces, la confesión al comienzo, ¿qué era? Un discípulo va a ver a una persona mayor, un maestro que le pregunta, mira, me siento mal, ¿qué puedo hacer? Y hablaba. Pero eso lentamente se va metiendo en una cajita. Esa cajita a su vez tiene un tabique, ese tabique tiene una cortina y el otro es omnipotente y tú eres una mierda. ¿Está bien? Pero eso no era así en los orígenes. Pero la confesión, por otro lado, oculta algo muy extraordinario, y es que uno debe poder desagotarse y volver a llenarse, pero no de manera infantil. Porque entonces siempre eres un niño. Siempre eres un el premio y niño. te doy el castigo Claro. como niño. Entonces eso es dramático, ¿no? Pero por ejemplo en la tradición hebrea no existe existe la confesión pública. O sea, el día del perdón, que es un día del calendario, tú le dices a toda tu familia las cagadas que has hecho y los demás te dicen las cagadas y se perdonan las cosas simbólicamente, ¿no? Pero Imagínate lo no, que significaría eso en una familia. extraordinario. Claro, o sea, sí, como método, porque existe todavía algo muy superior a eso, y es en Borneo. Hay una tribu que se cuentan los sueños. Todos los días se cuentan los sueños. Un tío sueña que se folla a la mujer del vecino. Y al día siguiente dice, oye, me acosté con tu mujer, por algo será. Y empiezan a hablar del tema hasta que llegan a... O sea, los sueños no actúan como ocultamiento, sino actúan como revelación de las relaciones ocultas entre ellos, ¿no? Pero funciona a pequeña escala muy bien. Drenan sus problemas y se En limpian. la cultura no pasaría nada. Bueno, no sé, estábamos hablando, ahora me he ido por las ramas. De la confesión y del origen de la confesión empezamos. Pero existe en la tradición hebrea, como existen los evangelios y los vemos, diálogos entre discípulos y maestros. Punto. Que además del maestro, fíjate que interesante, no solamente en la tradición cristiana, el lavado de pies es que el maestro es porque hay discípulos, si no hay discípulos no es maestro. Por lo tanto, la consonante es el maestro, la vocal es el discípulo para la tradición bíblica. Pero bueno, no voy a poder, siento mucho, no podré contaros todo lo que tengo para contaros hoy. Y creedme sinceramente y con el corazón en la mano, tengo muchas cosas que contaros. Leo, el corazón y los 32 senderos de sabiduría. Estoy en la página 6.
La primera mención de los 32 misteriosos senderos de sabiduría figura en el ya citado Libro de la Formación o Yetzirat. Es un libro del siglo IV, V de nuestra era, en el cual se nos aclara, por cierto, y de inmediato, de dónde procede, por una atenta mirada al texto bíblico que va del Génesis al fin del Deuteronomio, nos revela que tanto la primera letra de la palabra genésica, Bereshit, como la última palabra deuteronómica, Israel, tienen la clave buscada, de tal modo que, para nuestra sorpresa, puesto que Lev 32, vale 32, el órgano cordial, se inscribe con esos signos, toda la sabiduría de la Torá está contenida en nuestro corazón y a su vez, y en última instancia, será la corriente alterna de su pulso la que ilumine los pasajes más oscuros de un sutil juego de espejos enfrentados cuya luz didáctica sea creciente de significado en significado. Voy a explicar un poquito esto. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, pero por extensión todo el pensamiento bíblico. ¿De dónde nace la idea de los 32 senderos de sabiduría? Que están completos en el primer siglo de nuestra era. Cuando nace Jesús, esto ya existe. Por lo tanto, él en cierto modo encarna esa sabiduría. Por ejemplo, la Torá, como sabéis, son los rollos de la ley. Son 2 rollos que se enrollan y se desenrollan. Se lee de derecha a izquierda. Entonces, la primera letra de la Biblia es la Bet. ¿Era esta? La Bet, la letra Bet. La última letra de la Biblia es la Lamed. Estoy hablando de la Biblia hebrea, de la Torá, de la Biblia hebrea. Lamed. Juntas, si las leo así, me dan Lev, que significa corazón. En el corazón no está el alma. Tal cual. 32 senderos de sabiduría que forman la palabra Lev o corazón. Fíjense, pero el orden de manifestación, en cierto modo, es una caída. Si yo no cogiera, es lo que digo yo en mi libro, en el Jesús Nazareno, me parece, si uno no coge a un niño cuando nace del vientre de una madre, caería. Por lo tanto, la tendencia natural a venir al mundo es a través de una caída. No solo la caída paradisíaca, sino venir al mundo es caer en el mundo de los vivos. Entonces, se interpreta que la dirección, en este sentido, es la dirección de lo más puro, por decir, de la fuente al delta. Entonces, si yo quiero encontrar el corazón de esta enseñanza, tengo que remontar la seta, tengo que ir de la Lamed a la Bet. Y en este sentido, Lamed y Bet me dan corazón. Y en esta búsqueda encuentro mi propio corazón. Pero quiere decir que debo leer a contracorriente. Pero antes de leer a contracorriente, debo conocer la corriente. ¿Me siguen? ¿Por qué debo ir a contracorriente? Y por eso se remonta al Ganges, porque la pureza está arriba. O sea, las aguas bebibles están en el Himalaya, no están en Bangladesh, en el Golfo de Bengala. Impresionante, por eso se remontan las fuentes. Bien, como esto se enrolla y se desenrolla, alguna letra que ahora está arriba, mañana estará abajo, y la letra está permanentemente arriba y abajo girando. Torah, Rota, Tarot. Y ahí viene todo esto. Entonces, lo primero que tengo que aprender es cómo esto vino a ser, pero después debo aprender a remontar la corriente. La Cábala enseña cómo remontar la corriente. Tradición oral, a veces escrita, pero básicamente tradición oral. Y al remontar la corriente te encuentras primero, y nosotros hemos ido a la Bet, hemos ido al Bereshit, y nos hemos encontrado que al principio había un pacto del fuego. Había un fuego cósmico que encarna en parte en la célula, en parte en la creación de las estrellas, que ese fuego está en mi propia cabeza. Pero, si no baja a mi corazón, yo no soy consciente, no puedo sentir que ese pacto me quiere decir, ¿no? De la misma manera que Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si el Padre no se manifiesta a través del Hijo, permanece oculto, tiene que revelarse en el Hijo. Y para la tradición judío-cristiana, el corazón es el Hijo del Padre, o sea, el corazón es el Hijo de la cabeza.
Además de eso, es el alma. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es el pensamiento que no tiene principio ni fin, los archivos cósmicos. El cerebro tiene la totalidad de toda la información. La cabeza y en ¿En la célula? no También, pero me refiero al hecho de que la cabeza es... tú cuando piensas, no puedes saber en qué lugar está tu pensamiento, pero si te pones la mano en el corazón, sabes cómo está sonando. ¿Me explico? O sea, hay un nivel de manifestación en el corazón y un nivel de ocultamiento en la cabeza. El Padre está oculto, el Hijo revela al Padre. ¿Está bien? En ese sentido. Pero tanto el Padre como no son diferentes, porque los dos están en tu propio cuerpo. ¿No? ¿Me explico? Entonces, todo esto es el descenso de un conocimiento que debe ser remontado. ¿Cómo se remonta? Se remonta a través de ciertas claves. Y en ese remontarse no descubres solo lo que dice el libro, sino lo que está escrito en tu corazón, lo que está escrito en tu cabeza. O sea, descubres permanentemente, encarnando ese conocimiento, descubres tu propio cuerpo, que es también el cuerpo del universo. Claro. Bueno, esto se me ocurrió ahora asocié, no sé si es correcto, que de la misma manera que a veces a la parte intelectual del lenguaje expresa unas manifestaciones X, a veces te das cuenta que lo que está expresado a nivel intelectual y hablado no es lo mismo que está sentido desde el corazón. Dice, muchos los seres humanos, creamos un lenguaje intelectual pensado, pero que luego a nivel emocional y corporal no corresponde y surge el desequilibrio. Cuando por eso nosotros surge la enfermedad, surge tal lo cual, psicosomático, tal cual. surge el cuerpo revelando. Por eso yo escogí cabeza, corazón y genitalidad, porque lo que hay que hacer es alinear todo esto y saber de qué se alimenta cada parte. Y es muy común. O sea, tienes que tirarle a la fiera de la cabeza lo que le corresponde, a la fiera del corazón le corresponde. O sea, tienes que alinear estos tres y entender la jerarquía de lo que significa, ¿no? Uno tiende hacia abajo, otro tiende hacia arriba, otro equilibra. Claro, como en el yoga está el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Y tienen que estar unidos en la misma sensación. Se tienen que globalizar para que haya verdadera... Bueno, te das cuenta, Bea, que sabiendo yoga tú entiendes esto, pero entendiendo esto también entiendes el yoga. Claro, perfecto. Así es. Lo que es verdad, y lo vamos a ver ahora, por ejemplo, Jesús dice en el Evangelio, lo que sale de la boca del corazón sale. Que por un lado significa franqueza, por otro lado nadie puede ocultar lo que es, porque su corazón está ahí mostrando a través de lo que oculta o de lo que revela, siempre está ahí. Pero por otro lado indica que aquello que se manifiesta a partir de 32, o sea, se manifiesta a partir del lenguaje. Cabeza es pensamiento, corazón es palabra, genitalidad y piernas son actos. Entonces tú lo que tienes que hacer cuando empiezas a estudiar Kabbalah, primero entender la causa, después entender el vehículo en que esa causa se manifiesta y después entender las consecuencias. Por eso el cuerpo, cuando yo en yoga, ¿verdad? Este es testigo, yo con el yoga trabajo muchísimo la lectura del cuerpo, en el sentido sensorial y sensitivo, ¿sabes? Como que la boca a veces puede mentir de manera inconsciente, no es por querer hacer una mala acción, pero el cuerpo está diciendo otra cosa. Absolutamente. Eso, a mí es que, por ejemplo, en el yoga eso me apasionó siempre. La emoción corporal sentida pero no verbalizada. No, y además el objetivo central del yoga, que es por un lado la flexibilidad y por otro lado la distensión, o sea, lo contrario de la cristalización y la coraza, porque no puede haber flexibilidad si no hay distensión. Y el tema de la distensión es el tema del pranayama, o sea, la respiración lo más larga y profunda que se pueda. No, en ese sentido no es absolutamente una ley, ¿no? Piensa tú que todos los métodos de trabajo espiritual son lentos, todos, porque contrarrestan la lentitud, contrarresta lo que se llama la tendencia entrópica de la materia, la tendencia a digregarse.
Yo tengo que dar en junio una conferencia sobre salud y enfermedad en la Cábala, ¿no? Muy interesante, porque la salud está ligada a lo sagrado y la enfermedad está ligada a lo profano. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando algo está muy enfermo lo hacemos descansar, que es lo que hay que hacer el sábado. Le sacraliza su vida a través del reposo, para que lo que tenga que regenerarse se regenera. Porque si la persona siguiera permanentemente activa no se curaría. Claro, eso evidente. Está bien. Ahora bien, la polaridad sagrado-profano no se romperá nunca. Nunca habrá una salud perfecta y nunca habrá una enfermedad absoluta. Hay una relación y eso es lo que produce compasión. Pero una enfermedad no es en la energía que está bloqueada. También. Comienza así. Pero cuando la enfermedad se manifiesta es que el bloqueo es muy anterior. Todas las enfermedades comienzan en lo invisible. Para Celso, decía en el Renacimiento, todas las enfermedades comienzan por el aire. Porque estaba viviendo una época que la peste se transmitía por el aire. Pero yo pienso que es verdad porque el aire no es solamente lo que tú respiras, sino aquello que te inspira. Y a cosas que te inspiran para tu propio mal. Tienes que saber qué te inspira para bien. Y ahí es donde la vida del adulto es una vida responsable, selectiva. Mira, la primera parte de la vida es comprar ladrillos para construir el cuerpo. La segunda parte de la vida es liberarte de los muebles que no necesitas. Hacer espacio, porque ya no necesitas más ladrillos. Necesitas organizar tu espacio interior, que a su vez es organizar tu tiempo, que a su vez es saber a qué vas a renunciar. Eso es importantísimo. Y saber a qué vas a renunciar significa que tus prioridades se vuelven cada vez más exquisitas. Pues sí, hay menos cosas, pero son más valiosas. ¿Está bien? Afortunados aquellos que tienen a quien tomar de la mano en ese camino. Porque generalmente hay que hacerlo solo. Pero si uno tiene a quien tomar de la mano, esas parejas que se hacen en la segunda parte de la vida tienen que ver no con los hijos que quieren tener, no con la vanidad, no con la sexualidad. Esas parejas van muy lejos, pero son escasas, porque generalmente formamos pareja por razones biológicas, ¿no? Básicamente. Puede llegar a transformar. Una pareja biológica en una pareja espiritual es un trabajo. Se puede, es lo que Omram Ivanov llamaba galvanoplastia espiritual. Dice, ningún cabalista hace oro del oro, tiene que hacer oro del plomo. Entonces del plomo de una relación tienes que intentar sacar el oro. Pero no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque, mira, decía Saint-Exupéry, amar no es mirar uno en los ojos del otro, sino mirar en la misma dirección. Pero para mirar en la misma dirección, tú tienes que haber caminado en direcciones erróneas y haber corregido tu rumbo y decir, no, yo ahora quiero caminar en esta dirección. Te doy un ejemplo, tonto, por ejemplo, ¿no? Yo hace casi 40 y tantos años que no fumo. Y soy visceralmente antitabaco, porque creo que el tabaco es una de las cosas más demoníacas que padecemos. Mi mujer dejó 10 años, yo la presioné para que y ahora volvió. Y yo sufro muchísimo por ella y porque soy un fumador pasivo. Y no hay manera de que le pueda hacer entender que es malo para ella, que es malo para su piel, para su... Muy difícil. Eso, el amor está por encima, pero que deteriora muchos pequeños contactos. Bien, ve a lavarte los dientes si quieres un beso, porque el olor a tabaco me resulta insufrible, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo medir eso? ¿Cómo caminar en la misma dirección cuando alguien para mí tiene retroceso, tiene tirados porque tiene que ver con la ansiedad? Y no hay nada que justifique, es un vicio absolutamente infame, absolutamente infame. En serio, yo cada vez lo creo más, me parece una de las cosas más terribles, porque originalmente el tabaco no se absorbía el humo, era un instrumento de medicina entre los chamanes del Amazonas, fuman y echan el humo, nadie se traga el humo. Entonces toman una planta sagrada para una cosa profana y para autodestrucción. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Divorciarme de mi mujer porque fuma? No. ¿Pegarle porque fuma? No. Quizá fumar. Perdona, Mario, ¿y nos gusta? Es una buena reflexión, pero yo de todas maneras fumo porque estoy a su lado y no quiero. Pero no, es una situación muy difícil porque para mí no es solamente el tabaco, es que
que no se da cuenta que la respiración es sagrado, que hay toda una cosa, que hay toda una cosa sutilísima que se está perdiendo y que opaca. Pero ella me dice, estoy estresada. Y digo, todos estamos estresados. Dile que no trae el humo. Pero otra vez. No, porque forma parte de su mismo mecanismo de ansiedad, por el que come en exceso. Es un problema de ansiedad no controlado y además es una... O sea, en la mitad de la vida, los dos elementos que bajan son el agua y la tierra, y los dos que suben son el aire y el fuego. Pero el aire no se ve y el fuego no se puede tocar. Por lo tanto, para acceder a esos dos niveles tienes que aceptar lo invisible y no tocar. Entonces, una persona que todavía quiere tocar, que quiere poseer, que está en la inseguridad, continuamente tendrá esos retrocesos, ¿no? Y yo lo único que puedo darle es todo mi amor, compasión, cariño, y tener una paciencia, esperar que desgraciadamente un día tendrá alguna cosa que le diga, oye, no quiero más, porque yo creo que es para la mujer además mucho peor el tabaco que para el hombre, muchísimo mejor. ¿Sabéis por qué? El tabaco reseca, mucho. Y la mujer tiene lo que se llama en bioquímica unos ésteres, tiene unos olores esenciales que con el tabaco desaparecen. Entonces no es nada atractivo una mujer fumadora. Absolutamente, reseca de manera terrible. Como la hoja misma del tabaco puesta a secar. Y si tú ves a una fumadora inveterada, verás que tiene la cara gris y ajada, absolutamente. Entonces, escucha. Vamos a contratar para una campaña anti-tabaco. Absolutamente. Yo os contaré antes de marcharme cómo hice dejar de fumar a varios de mis compañeros del grupo de estudio de Madrid. Les pegué un susto. Os lo voy a contar ahora. Le digo a Marcos, amigos más queridos que ahora no veo hace tiempo, digo, Marcos, ¿tú crees que eres tú el que fuma? Pero dentro de cada cigarrillo hay una criatura infinitesimal, roja como un pimiento, que se llama tabaquito, y que te dice, enciéndeme, enciéndeme. El tío tiró el cigarrillo así, es terrible. O sea que no soy yo el que determino eso, sino es esa entidad que quiere que lo encienda, que quiere que yo me consuma. Y en una hora el tío dejó de fumar. Y cada vez que venía a clase, que cuéntale a este lo de tabaquito. Y el tabaquito es una especie de diablo pequeño que está en la hoja y dice, ahora me encenderá, me enciende. ¿Para qué? Para que yo te consuma por dentro. Hasta que uno no se da un susto de Padre y Señor mío, como fui yo, que no podía hablar, me tenía el pecho tomado, digo, a la miércoles, el tabaco realmente es una porquería. Y después fue acentuándose, porque yo me di cuenta que la respiración es el vehículo de lo divino, y el prana es absolutamente sagrado. Y los olores y todo eso es capital. Piensen que en una manifestación de la Virgen, pues hay olor a rosa, o sea, la persona que lleva una vida más o menos armónica huele bien, hay que decirlo. Y las personas que son personas muy perturbadas tienen un espectro sonoro, un espectro auditivo, un espectro odorífero negativo. Y eso se puede corregir, se puede mejorar. No estoy hablando de enfermedades graves, ni de halitosis, ni nada de eso. Pero yo creo que uno puede mejorar. No, pero si aquí yo tuve una alumna que venía a mis clases por la mañana que dejó de fumar. Y siempre le costó mucho trabajar en las asanas, una persona muy rígida. Pues yo si no lo veo por mí misma no me lo hubiera creído, ¿eh? En 2 meses que dejara de fumar, cómo trabajaba el cuerpo de una manera completamente diferente. Para mí fue una cosa que nunca me lo hubiese creído si me lo cuentan. No, pero verás que el drama es que entró en la menopausia y volvió a fumar. Y ya fue un cambio, pero además esa mujer es en poco tiempo, no tienes que esperar 1 año. Y de hecho ahora no está viniendo a clase. Pero volvió a fumar y volvió a cambiar totalmente. Yo, si no lo veo así tan rápido en cuestión de 2 meses... Pero el fumar va asociado también a una actitud. Ya, pero es como si ella fuese más elástica. No es porque la sintiera con otra atención. Es que su cuerpo cuando trabajaba era mucho más flexible. Se movía mucho. Pero estamos mejor. hablando de lo mismo que la sequedad crispa. Una cosa increíble. Pero bueno, es muy difícil superarlo y además realmente fíjate lo que es el ser humano, ¿no? Cada paquete de cigarrillos dice letras negras terribles, letras de duelo, que te mata, que se inventó algo para cubrir, no ver las letras. Además yo creo que hay un elemento infantil de chupete, ¿no? Obviamente, hay un infantilismo total
que también se da en el tema de la oralidad, ¿no? Pero ayer, el otro miércoles me decía, los miércoles tengo un grupo de cábala en mi casa, me decía uno de los alumnos muy divertido, hablando del tema, me decía, kiss a non-smoker mouth and enjoy it. Besa la boca de un no fumador y disfrútalo. Porque realmente el tabaco, al día siguiente en una habitación donde se ha fumado, no se puede estar. Las cortinas, la ropa, no, es una cosa. Ya falta de respeto que supone que vayas a un curso de algo y tengas a 7, 8, 10 mujeres en una terminal. Sí. No se les ocurra. Imagínate que esa persona es tu esposa. Menos mal que yo lo vivo con mucho humor y qué sé yo, porque ella me dice, bueno, ¿y tú que entras con las perras? Porque tengo 2 perras que quiero mucho y las perras huelen, los perros huelen. Sí, el perro huele. Digo, pero es un olor vivo, cariñoso, ellas no fuman. Le digo, bueno, si tú pones la perra, yo fumo. Es un juego de jugar al escondite, así, espero que no le dé un stroke, como se dice, no le dé un infarto ni nada, porque claro, la gente que vive con el estrés, pero escucha, yo trabajé muchos años con estrés, cuando era guía de turismo, cuando trabajaba, y nunca recurría al tabaco para esto, lo sumo un chicle, una cosa así, hay muchas maneras de canalizar. Bueno, leemos. Ese conocimiento era ya un fruto maduro en la época en que Jesús el Nazareno aparece en escena, y por ello hubo de hablarse con razón del verbo encarnado de un maestro que resumía, explayaba y hacía efectiva esa clase de sabiduría terapéutica. El fuego, la luz que brillaban en la cabeza, energía sin principio ni fin, que ardían subcuntáneamente en una danza que la cábala llamaría einsófica, infinita, necesitaban arraigar y expresarse a través del finito corazón humano para que fuera comprensible su destino y el locus intimus, el lugar íntimo, a partir del cual, y a semejanza del mentor, el discípulo podía empezar a meditar. Si el Padre, cabeza, pensamiento, es el templo máximo del Espíritu Santo, el Hijo, corazón, verbo hablado, será su altar, el ara donde se revelan sus más sublimes transmutaciones. Una sentencia que figura en el Evangelio, en concreto en Mateo 15, 18, así parece explicar: mas lo que sale de la boca, del corazón sale. Como si la sede y raíz de la palabra no se hallase verdaderamente en la lengua, sino en el cuádruple recinto cordial. Mudo, tácito, el pensamiento pertenece al Padre como la elocuencia expresa al Hijo. Fiel, sin duda, al mundo cultural que le precediera, para la perspectiva hebrea y también para la budista, Jesús, sin duda, Jesús no sería entonces ni el primero ni el único en explayarse acerca de la paz que proporciona esa sabiduría cordial, sino uno más, uno de los mayores ciertamente, pero de ningún modo alguien que desea excluirse del contexto mismo de la tradición. De ahí que en su propio discurso se diga que ninguna iota puede ser ni debe ser cambiada hasta que se cumplan las Escrituras. La prueba de que Jesús no renuncia a aquello de lo que procede, dice: ninguna iota de las Escrituras será cambiada en el sermón de la montaña, me parece por ahí cerca, hasta que se cumplan las Escrituras. Esta pregunta, ¿en sófica qué es? ¿Infinito? Sí, Ein Sof, en hebreo, en el árbol de la vida, la parte alta se llama Ein Sof, significa infinito. Ein, no hay, Sof, fin, que no tiene fin. El pensamiento no tiene fin. La palabra tiene principio y fin. Y el apellido Stein es que Sí. el Lain también la verdad. No, porque Stein es en alemán. Sí, pero se escribe Ein también. Sí, ¿verdad? sí, no. Tiene nada que ver, no es un apellido judío. Sí, pero no. Porque se llama una cábala fonética, pero no necesariamente una cábala de significado. Porque Ein en hebreo se transcribe Ein, pero se escribe Ein, y significa no hay, no existe. Y Sof, fin. Entonces Ein Sof, arriba del árbol de la vida, en la cábala hay Ein Sof. Porque todo lo que viene al mundo procede del infinito y se vuelve finito al manifestarse. Por lo tanto, aquel que va hacia lo superior va hacia lo infinito. Y lo mismo decía en la India, Sri Aurobindo decía: no hay alegría en lo finito, solo hay alegría en lo infinito. Yo creo que es absolutamente cierto. O sea, la alegría de tipo espiritual la que nosotros
aspiramos es lo que es eterno, y lo que es eterno no tiene principio ni fin. Pero claro, dentro del humano nosotros no somos eternos, por lo tanto no tenemos más que un destello de eternidad en nuestro corazón. Sin embargo, si yo analizo 70 o 80 años de una vida de una persona, ¿cuál será la medida de eternidad en esa persona? Aquello que dijo Unamuno maravilloso, dijo, el tiempo que pasa, dijo, la eternidad es lo que queda cuando el tiempo pasa. Eso dijo Unamuno. Entonces, en su propia vida, ¿qué sería lo eterno? Y aquella constante búsqueda que queda en ti cuando todo alrededor ha desaparecido. Si queda en ti el deseo de seguir buscando esa dimensión, cuando has perdido un padre, cuando te va mal en una relación social, cuando fracasa alguna cosa, pero tú sigues buscando, eso pertenece a lo que te relaciona con lo eterno. Dice que el pensamiento no tiene fin, y entonces está como no tiene principio ni fin. Eso mismo. Digamos, no circular es espiralado, como las galaxias. Porque, ¿qué quiere decir que no tiene principio y fin? Suponte que yo ahora cuando te estoy hablando, tú estás pensando, pero tú no puedes ubicar en qué lugar de tu cabeza, ni cuál es el principio ni fin de tu pensamiento, está ligado. Pero en cambio, cuando hablas, si lo grabamos, la palabra tiene principio y fin. El hijo, el corazón, de donde nace la palabra, el verbo tiene principio y fin, pero el pensamiento no tiene principio y fin. ¿Esto tendrá como una energía creadora? Sí, el pensamiento es la conciencia suprema. O lo no dual y lo dual, porque cuando nace el verbo, por ejemplo, ¿por qué se habla de la doble naturaleza de Cristo? ¿Qué es la doble naturaleza? La humana y la divina. Claro, pero doble ya significa que está en el mundo de la dualidad, ¿no? Claro, porque se ve, se vio, se manifiesta. Y nosotros todos tenemos una doble naturaleza. Claro, somos dualistas todos. ¿Eh? Los seres humanos siempre hay Sí, la pero digamos, dualidad. la doble naturaleza de Jesús tiene una connotación, por ejemplo, se ve en los dos mantos. El manto rojo, que indica poder temporal, y el manto blanco, que indica poder espiritual. Y eso lo vemos en el Papa. Alguien me dijo una vez, cuando yo le dije, claro, porque los dos colores simbólicos son el rojo y el blanco, son extraordinarios. Ahora mostraré algo, no sé si está señalado aquí adelante, que es uno de los descubrimientos que también yo hice en la Cábala, que realmente no lo había visto expresado en ningún lugar. Le digo, es extraordinario que esos dos colores del manto de Jesús en la iglesia estén en la heráldica de los cardenales que visten de rojo y están en la periferia, y el Papa que viste de blanco está en el centro. Porque el blanco es central respecto al rojo. O sea, el cuerpo carnal del hombre está asignado por rojo, pero su cuerpo espiritual está asignado por el blanco. Para ir del rojo al blanco hay que pasar la prueba de fuego, que hablaremos enseguida. Bien, dice, pero date cuenta que los zapatos del Papa son rojos. O sea, él empieza donde los demás terminan. Increíble. Sí. Es que tú siempre lo viste descarado, la intimidad. Hombre, debe tener también zapatos blancos, pero normalmente el uniforme es eso, ¿no? Porque el rojo representa el cuerpo carnal, o sea, el rojo representa, en Adán, como vimos al principio, representa la sangre, y el blanco representa la luz. Pero déjame terminar esta página, voy a mostrar algo. Sí, porque si no nos da tiempo, que vamos muy tarde de tiempo, ¿eh? Bueno, escucha, no digas que vamos mal, yo creo que hasta aquí. No vamos muy bien, pero quiero decir que... No sé si nos llegaremos va a verlo quedar todo. poco tiempo. Eso quería decir. Analizando con atención las letras de esta palabra, cábala, comprenderemos mejor por qué sintetiza de modo prodigioso la llama de amor viva de la que hablará San Juan de la Cruz en el siglo XVI. Ustedes ven la palabra cábala. Cábala significa dos cosas, no está escrito aquí, por favor ponerlo arriba: tradición y transmisión. Tradición y transmisión. Por ejemplo, cuando vais a un hotel en Israel y entráis a la recepción se llama cábala, la recepción del hotel. Cuando vais a un hotel en Jerusalén, en Israel, la recepción del hotel se llama cábala. Ah, sí. Porque es recepción donde te recibe, pero también de a partir de ahí te distribuyen, ¿no? Es la transición entre el afuera y el adentro. Qué curioso. Claro. Y eso mismo es la cábala, la transición, como el lenguaje, la transición entre el adentro y el afuera. Cuando tú hablas, se revela tu pensamiento, pero también
cuando tú piensas, y no habla, no se revela nada, si no tiene principio ni fin, pero cuando se revela, eso tiene principio y fin, se recortan las palabras. Observen que de Cábala devienen tres palabras, que son Lahab, llama, Lahab, Kahal, que significa comunidad, y Lev, que significa corazón. ¿Lo ven? Tienen simplemente que individualizar las mismas letritas en la palabra original. ¿Lo veis? Perdona. Perdona. Estaba preguntando el apellido Ramón, Cajal. No lo sé. Es judío, ¿no? Cajal, No, no lo sé, bien podría ser, pero por ejemplo hay muchos apellidos directamente, que son apellidos transcripciones de nombres judíos, ¿no? En este momento, no que no son de lugar ni nada, pero por ejemplo el río Najerilla, Najar, ¿no? Najar en hebreo es río, Najerilla es el pequeño río. Hay muchas cosas que en la península revelan eso, ¿no? O por ejemplo, Bejar, escogido, el escogido. El primer hijo, el hijo que iba destinado a ser cura, el primogénito, Bejar, primogénito. Son apellidos que han quedado que no tienen raíz castellana, pero que vienen del hebreo, ¿no? Entonces, observan, Kahal, llama, Lahab, Lev. Ven que esas tres palabras de aquí salen de la palabra principal, que es Cábala. Por lo tanto, ¿a qué aspira la Cábala? A descubrir el fuego que arde en cada corazón y ponerlo en comunidad. Ponerlo en común, conectarlo entre sí, a través de una operación lúcida. Pero al mismo tiempo significa que no ha sido dado para una sola persona, sino que ha sido dado para todos, que todos llevamos esa herencia. ¿Kabut viene eso? Kabut, kibbutzim. No, kibbutz, no. Kibbutz viene de reunión, grupo reunido. Comunidad. No. Kahal es la misma raíz que eclesia. Eclesia, eclesia, es la misma raíz. Iglesia. Enfatizando aún más la importancia axial de este centro, San Juan de la Cruz anotará: los bienes de Dios que están fuera de toda medida solo pueden ser contenidos en un corazón vacío y solitario. Palabras de quien sin duda sabe que la condición previa a asumir por aquel que se dispone a zambullirse en ese océano de sabiduría que es la Torá, unido de los 32 instrumentos, los 4 niveles y los 3 ejes largos de la vida, requiere una apertura total, una desnudez ejemplar y muchas veces una fe inconmovible ante las zozobras y las impaciencias de la búsqueda. Después del ya citado libro de la formación y en orden de importancia viene el libro de la claridad o Sefer Ba'ir. Cuando digo que viene, significa que hay 3 libros que son anónimos y que son concreciones de conversaciones de maestros y discípulos que se conservan hasta el día de hoy. Uno de origen alejandrino, que es el Sefer Yetzirah o libro de la creación, otro de origen provenzal que yo traduje, existe una versión traducida y comentada por mí que se llama el libro de la claridad, editada en Barcelona, el libro de la claridad del siglo XI, o sea del año 1000 más o menos, y luego el Zohar, que es el gran texto de la Cábala española, pensado y formulado por maestros de la zona de Soria, Burgos, Toledo, Calatayud, el centro de Castilla en el siglo XIII. Se llama el Zohar o libro de Resplandor. San Juan de la Cruz tiene entonces connotaciones en esta obra absolutamente cabalística. Yo creo que sí, pero no lo puedes probar detectivescamente, no lo puedes probar, porque en ese siglo cualquiera sospechoso del judaísmo o del islamismo te cortaban la cabeza, ¿no? Pero seguro que había, porque había corrientes subterráneas. Escucha, San Juan de la Cruz meditaba en un huerto en donde vivió Moisés de León, uno de los personajes centrales del Zohar. Seguro que había cosas, coplillas, romanzas, que eran como acertijos y adivinanzas de tipo espiritual. Después del ya citado libro de la formación y en orden de importancia viene el libro de la claridad o Sefer Ba'ir, documento del siglo XI provenzal que a su vez proviene de los grupos de estudios reunidos en torno al Sefirá. En él se lee que la palabra Lev hace alusión a los 32 senderos que están ocultos y mediante cuya ayuda el mundo ha sido creado.
Esos 32 son, por otra parte, comparables a un rey situado en el último de sus cuartos, teniendo su castillo 32 y cada uno de los cuartos posee un camino que va hacia la habitación del rey. Esto es el siglo XI. Recuerden que en el siglo XVI la morada de Santa Teresa hablará de los aposentos, de las moradas del alma, prácticamente una extensión de la misma idea. A pesar de haber sido escrito 5 siglos antes, este fragmento tiene un sorprendente parecido con las moradas de Santa Teresa. En cierto sentido puede decirse que los senderos equivalen a lo que la India en el yoga denomina en sánscrito nadis, hilos o canales energéticos que recorren el organismo humano de arriba abajo. Pero, al estar delineados por letras y por números, a diferencia del saber oriental, los canales mencionados por las cábalas son más racionales, más arquitectónicos quizás, al mismo tiempo que más abstractos. Arriba, en la cabeza, el motor inmóvil, el Padre. Abajo, en el corazón, el motor móvil, el Hijo. Arriba el pensamiento y abajo el lenguaje, sus signos ideogramas. En Jeremías 31-33 vemos confirmado tal acerto. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Natati Torati Bekirba Realibam Ejbatana. Esto es un poco la explicación del infinito. Dice, fíjate, daré mi ley, la enseñanza, en su mente, pero la escribiré en los corazones. O sea que lo que tiene que ver con lo que se manifiesta, porque las letras también son letras llenas de espacios vacíos en el mundo de la dualidad, eso tiene que ver con el corazón. Entonces, el corazón simplemente manifiesta lo que está oculto en la cabeza. Pero, dice Jesús con razón, por mí se va al Padre, por el corazón se vuelve a la cabeza. Entonces, el viaje que hace la Cábala es permanentemente un viaje del Hijo al Padre a través del misterio del Espíritu Santo, que es la inspiración que tenemos en los momentos de estudio. Y los momentos de clic, lo que él llama deslumbrante, son los momentos en que uno tiene la sensación de que su hijo y su padre están de acuerdo, ¿no? Su corazón y su cabeza están de acuerdo. Porque seguramente, cuando tú lo dijiste, había un sentimiento y un pensamiento simultáneos. Había algo que sentías, pero algo que también comprendías. ¿Me explico? Sí, perfecto. Por lo tanto, parece obvio que el tesoro esté guardado en la zona cordial, tanto como que la tradición, en principio oral, debe verse corroborada por el texto escrito en una suerte de mutuo alumbramiento, con tal de que los significados, que por lo demás varían de siglo en siglo, se adapten a la época en la que vive el estudiante. Los maestros de la Cábala sostienen que si a los ya citados 32 senderos de sabiduría se le quitan 6 números, el equivalente gemátrico de la letra 6, de la letra Vav, cuyo trazo alude al hombre, queda la cifra 26, número de números que alude al tetradrama o nombre divino. O sea que si al nombre de Dios le agregas el 6, que eres tú, aparecen los 32 senderos de sabiduría. Pero si al número 32, una vez que has entrado, le restas tú, desapareces tú, aparece Dios. ¿Entendéis? Es otra vez el 5 y el 6. Para manifestarse el 5 suma 1, este organismo. Pero este organismo también oculta un tesoro interior que es la respiración. Para llegar al misterio de la respiración debe restarse uno. ¿Qué es lo que pasa en el yoga cuando haces un buen pranayama? Te das cuenta de que eres respirado. ¿No lo habéis sentido? Eres respirado, o sea que la respiración es mucho más grande que el ego que la vehiculiza. ¿Está bien? Me refiero a la respiración como vehículo plástico del Espíritu Santo, o prana o Atman con minúscula, con Atman con mayúscula, es eso. Bueno, el fragmento 98, en verdad la C es la 100, ¿no? En el signo romano, sí. El fragmento 98 del libro de la claridad nos dice: del mismo modo que el corazón constituye el fruto más espléndido del cuerpo, así ha tomado Israel el fruto del árbol del esplendor. Así como la palmera está rodeada de ramas y en su centro está el palmón o lulav, así ha hecho Israel con el cuerpo de ese árbol que es su corazón. La palmera simboliza la columna vertebral del hombre, su pilar esencial.
siendo así que la palabra lulab contiene las letras lamed bet más el prefijo que denota un pronombre posesivo de tercera persona, lo. Hay que ofrecerle al Creador el corazón, lo le. ¿Y qué significan las consonantes lamed bet? Aluden a los 32 senderos de la sabiduría, delicadamente ocultos, que confluyen hacia el corazón, y cada uno de los cuales está regido por una forma especial, de las cuales se dice en el árbol de Génesis 3:24, para guardar el camino del árbol de la vida. Pues el árbol de la vida tiene un modelo, que es la palmera. Por eso, los discípulos reciben a Jesús en la Pascua con palmas. Y por eso en la Pascua se procesionan. ¿Y cómo es la palma? Amarilla. Es el corazón de la palmera. ¿Por qué es amarilla? Porque la palmera se cierra para que no haga fotosíntesis. Elche, el primer fabricante español de palmones. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué son los discípulos? Son ramas de ese árbol de la vida que es la comunidad, que bueno, aquí estamos viendo el programa del cual vino ese ritual a posterior, porque ahí recoge una enseñanza previa, anterior. ¿Me siguen hasta aquí? No lo podemos